Contrato de compraventa mercantil. Según el artículo 371 del Código de Comercio, es aquello que se realiza con el propósito directo y preferente de traficar con fines de especulación comercial, es decir, la intención de obtener una ganancia mediante la reventa. Los elementos esenciales se consideran como elementos tres cosas: la cosa, el precio y la forma. Obligaciones del comprador. Pago del precio es la más importante obligación del comprador y la correlativa a la entrega de la cosa en la forma y plazo convenido. Si no hay convenio respecto del plazo, se supone la venta al contado y la demora ocasionará el pago de interés al tipo legal sobre la cantidad que adeuda. Dar las arras es la cantidad de dinero que da el comprador por asegurar el contrato. Esto se considera cuenta del precio enganche. Obligación de recibir la cosa. Si el comprador se demoró en recibir la cosa, abonará al vendedor los gastos hechos. Sin embargo, si se pactó un plazo de entrega, el comprador no está obligado a recibirla. El incumplimiento del contrato da derecho tanto al comprador como al vendedor que resulte perjudicado para exigir, según el artículo 376. El cumplimiento del contrato, la rescisión del contrato como resarcimiento de daños y perjuicios. Modalidad de contrato de compraventa. La venta en abonos pagos diferidos es el convenio en el que el precio sea pagado en cientos plazos sucesivos. Compraventa con reserva de domicilio. El vendedor se reserva el dominio de la cosa vendida hasta que haya sido pagado su precio forma íntegra. Esta modalidad tiene como objetivo la garantía. Muestras o calidades. Aquí lo que no se tiene a la vista es el objeto de compraventa, sino una muestra acorde al ofrecido y descrito por el vendedor. Compraventa contra documentos. El vendedor cumple su obligación de enviar los documentos representativos de las mercancías. Ha tenido un éxito rotundo en las operaciones internacionales. Obligación del vendedor. La entrega de la cosa tiene que ser real, jurídica y en virtud. Responder de la evicción y el saneamiento de los gastos de la entrega en las ventas mercantiles serán a cargo del vendedor, todo lo que ocasiona hasta poner las mercancías pasadas o medidas a disposición del comprador. Contratos de comisión mercantil. En el artículo 273 del Código de Comercio, la comisión mercantil es el mandato aplicado a actos concretos del comercio. En el artículo 2546 del Código Civil del Distrito Federal, se define como aquel por el que una persona llamada comisionista se obliga a realizar por cuenta de otra llamada comitente los actos concretos del comercio que le encarga en la mayoría de los casos la promoción y venta de bienes y servicios que el comisionista realizará por el comitente. Las fracciones 10 y 12 del artículo 75 del Código de Comercio califican como actos de comercio a las empresas, comisiones y las operaciones de comisión mercantil. Los elementos personales y forma, los elementos de personas y personales son el comitente y el comisionista. Las obligaciones del comisionista. En caso de rehusar la comisión, deberá dar aviso de dicha situación al comitente. Caso contrario, responderá con los daños y perjuicios ocasionados. Conservar la mercancía. Notificar al comitente los hechos o circunstancias inherentes al cargo. Actuar conforme a los intereses del comitente. Rendición de cuentas en caso de mara, abonar o intereses. Prohibiciones del comisionista. Ninguna comisionista comprará ni pasará ni para otro lo que se hubiera mandado a vender, ni venderá lo que se haya mandado a comprar sin consentimiento expreso del comitente. Los comisionistas no podrán alterar las marcas de los objetos que hubieran comprado o vendido por cuenta ajena, ni tener objetos de una misma especie, pertenecientes a distintos dueños bajo una misma marca, sin distinguirlos por una contramarca que distingue la propiedad respectiva de cada comitente. Obligaciones del comitente. La provisión de fondos. La asunción de obligaciones adquiridas por el comisionista.
Extinción de la comisión mercantil. Se podrá dar los siguientes: por renovación de la comisión hecha por el comitente, por renuncia del comisionista, muerte del comisionista, por vencimiento de plazo, por conclusión del negocio o por muerte o inhabilitación del comitente, salvo que lo que revoquen sus representantes. Apertura de crédito. Artículo 291. En virtud de la apertura de crédito, el acreditante se obliga a poner una suma de dinero a disposición del acreditado o a contraer una cuenta de una obligación, para que el mismo haga uso de crédito concedido en la forma y en los términos y condiciones convenidos, quedando obligado a acreditado y restituir al acreditante las sumas que disponga, o a cubrirlo oportunamente por el importe de la obligación que contrajo, y en todo caso a pagarle los intereses, prestaciones, gastos y comisiones que se dispulen. Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Elementos personales y obligaciones. Acreditante. Acreditado. Características generales. La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito indica los siguientes artículos. Artículo 292, artículo 293, artículo 294, artículo 295, artículo 296, artículo 297, artículo 298, artículo 299 y artículo 300. Cuenta corriente. El contrato de cuenta corriente es consensual. Su celebración no requiere formalidad alguna, basta con el consentimiento de las partes. El artículo 381 de la Ley General de Títulos y Operaciones, en virtud del fideicomiso y el fideicomitante transmite a una institución fiduciaria la propiedad o la titularidad de uno o más bienes o derechos, según sea el caso, para ser destinados a fines lícitos determinados, en concreto la relación de dichos fines de la propia institución fiduciaria. Clasificación. Si por el fideicomiso se distinguen bienes y fines determinados, se dividen en fideicomiso de administración, de garantía y traslativos. Fideicomisos prohibidos. De acuerdo al artículo 394 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, estas prohíben los fideicomisos secretos que celebran determinados contratos y pueden tener como consecuencia ocultaciones de bienes o desvíos de sus destinos, o bien la simulación de determinados actos, aquellos en los que los beneficios se conceden a diversas personas de manera sucesiva que deben sujetarse ante salvo el caso de las instituciones que realicen a favor de personas que están vivas o concebidas, ya sea la muerte del fideicomiso, aquellos cuya duración sea más de 50. No obstante, pueden constituir fideicomisos por más de 30 años cuando el fin del fideicomiso sea de manera de museos científicos o artistas que no tengan de fin de lucro. Extinción del fideicomiso. De acuerdo al artículo 392 del artículo de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pueden ser por haber incumplido el fin para el cual fue estipulado, por haberse imposibilitado su realización, por convenio de expreso del fideicomiso o fiduciario, entre otros. Elementos personales. De la disposición de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, se depende de tres, los cuales son el fideicomitente, el fiduciario y el fideicomiso. Depósito mercantil. El depósito mercantil es un contrato por el cual el depósito se obliga hacia el depositante a recibir una cosa mueble o inmueble. Sus características y elementos personales. Es un contrato real que se proporciona solo por la entrega de las cosas que se hace el depositante al depositario. En virtud de que entregue su custodia, también se caracteriza por un contrato oneroso. Hay dos tipos de
de depósito, que es la irregular y la regular. La regular de conforme en el artículo 791 del Código Civil, y el irregular es la propiedad de la cosa depositada. El depositante es la persona a la quien entrega los bienes al depositario y tienen las obligaciones de entregarlas y pagarlas por la custodia de los mismos. Y el depositario es el receptor de los bienes objetos del depósito y tiene las obligaciones de devolverlo en el momento en que se solicite.